Imagina que te ponen frente a una serpiente venenosa, a centímetros de tu cara, y no sientes absolutamente nada. Ni el corazón se acelera, ni un músculo se tensa, ni aparece el instinto de huir. Esto no es una historia inventada, le pasó, en la vida real, a una mujer que la ciencia conoce solo por sus iniciales, SM. Durante más de 20 años, un equipo de neurocientíficos intentó asustarla de todas las formas posibles, y fracasó una y otra vez. Hasta que, en un laboratorio de Iowa, encontraron la única cosa en el mundo capaz de hacerla entrar en pánico total. Y lo que descubrieron ese día cambió lo que la ciencia creía saber sobre el miedo humano. SM es una mujer estadounidense, madre de 3 hijos, que vivió gran parte de su vida en una zona pobre y peligrosa de Kentucky. Desde la infancia, una enfermedad genética rarísima destruyó, casi por completo, una pequeña estructura en lo profundo de su cerebro, la amígdala, la región que la neurociencia clásica describe como el centro del miedo. Durante más de 30 años, distintos equipos de la Universidad de Iowa la estudiaron con una pregunta muy simple, pero muy incómoda: ¿qué le pasa a un ser humano cuando, literalmente, no puede sentir miedo? Ningún otro caso conocido en la historia de la neurociencia ha sido examinado con tanto detalle, durante tanto tiempo, por tantos investigadores distintos. Y lo que encontraron no fue solo la historia de una mujer extraordinaria, fue una serie de descubrimientos, publicados a lo largo de casi 20 años, que obligaron a reescribir una idea que la ciencia daba por segura desde hacía décadas. Para entender por qué el caso de SM sacudió a la neurociencia, primero hay que entender qué hace normalmente la amígdala. Es una estructura del tamaño de una almendra, hay una en cada lado del cerebro, y durante décadas los científicos la consideraron la pieza central del sistema del miedo. La primera pista había llegado mucho antes de SM, en 1937, cuando los investigadores Heinrich Kluver y Paul Bucy extirparon los lóbulos temporales, incluida la amígdala, de varios monos rhesus. Los monos dejaron de temerle a las serpientes, se acercaban sin dudar a otros monos desconocidos que antes evitaban, e incluso intentaban llevarse a la boca objetos que claramente no eran comida. Kluver y Bucy lo describieron como una pérdida casi total del miedo. La pregunta que quedaba abierta, 40 años después, era si en un ser humano ocurría exactamente lo mismo. La respuesta empezó a llegar por una enfermedad genética extremadamente rara llamada síndrome de Urbach-Wiete, causada por una mutación en el gen SM1, de la que existen apenas unos 400 casos documentados en el mundo entero. En muchos pacientes provoca que el cuerpo acumule un material anormal en la piel y, en algunos casos, en ciertas zonas del cerebro. Suelen nacer con un llanto ronco o casi inaudible, y durante la infancia desarrollan cicatrices características en la piel del rostro y las manos. En algunos pacientes, alrededor de los 10 años de edad, ese material termina calcificando y destruyendo la amígdala. Algunos también desarrollan crisis epilépticas o distonia, contracciones musculares involuntarias, como parte del mismo cuadro. En el caso de SM, el daño fue total y simétrico en ambos lados del cerebro, probablemente la destrucción bilateral de amígdala más completa jamás documentada en un ser humano vivo. Para los neurocientíficos, esto era casi un experimento de laboratorio hecho por la naturaleza misma, algo que jamás se permitiría provocar deliberadamente en una persona sana. Si la amígdala de verdad es el centro del miedo, una persona sin ella, en la práctica, debería ser incapaz de sentirlo jamás. ¿Pero eso es realmente lo que iban a encontrar? La primera prueba real llegó en 1994, mucho antes de los experimentos más famosos. Los neurocientíficos Ralph Adolphs, Daniel Tranel y Antonio Damasio, también de la Universidad de Iowa, publicaron en la revista Nature un experimento con fotografías de rostros humanos expresando distintas emociones: alegría, tristeza, enojo, sorpresa, asco y miedo. SM identificaba sin problema casi todas esas emociones. Pero cuando llegaba el turno de los rostros de miedo, algo fallaba de forma sistemática, una y otra vez, no lograba reconocer que esa cara, en concreto, expresaba terror. No es que no supiera que el miedo existe como concepto. Simplemente no podía identificarlo en la expresión de otra persona. Durante más de una década, ese hallazgo fue un misterio dentro del misterio.
La explicación llegó en 2005, cuando el mismo equipo usó un rastreador de movimiento ocular para ver, literalmente, hacia donde miraba SM cuando observaba un rostro. El resultado fue inesperado. A diferencia de la mayoría de las personas, SM casi nunca fijaba la mirada en los ojos ajenos, que es la zona de la cara que más información da sobre el miedo genuino. Entonces los investigadores probaron algo muy simple, le pidieron, de forma explícita, que mirara los ojos de la persona en la fotografía. En ese instante, su capacidad para reconocer el miedo volvió a ser normal. El problema nunca había sido que no pudiera reconocer el miedo en otros. Era que su cerebro, sin amígdala, ya no sentía el impulso automático de buscarlo en los ojos de quien tenía enfrente. ¿Y si esa misma incapacidad de leer el peligro en la mirada de otros tenía consecuencias mucho más serias, fuera del laboratorio? Las tenía. En 1998, Adolf Citranel publicaron otro hallazgo inquietante en la misma revista, cuando le mostraban a SM fotografías de rostros desconocidos y le pedían calificar qué tan confiable o qué tan accesible parecía cada persona. Ella calificaba sistemáticamente como confiables y accesibles a rostros que la mayoría de la gente identificaba, de inmediato, como sospechosos o poco fiables. No es que SM fuera ingenua o descuidada. Es que la señal instintiva que en la mayoría de nosotros dispara la alarma de que alguien no da buena espina, simplemente no se activaba en su cerebro. Y esa pequeña falla, invisible dentro de un laboratorio, iba a tener consecuencias muy reales en su vida diaria, muy lejos de cualquier experimento. En 2010, un nuevo equipo liderado por el neurocientífico Justin Feinstein decidió ir más allá de las fotografías y ponerla, de verdad, frente al peligro. La primera prueba fue llevar a SM a una tienda de mascotas exóticas, frente a serpientes y arañas vivas, incluidas tarántulas grandes y potencialmente peligrosas. Ella misma había dicho, muchas veces antes, que odiaba las serpientes y las arañas, y que trataba de evitarlas siempre que podía. Pero frente a los animales reales pasó justo lo contrario de lo esperado. En vez de retroceder, sintió una curiosidad casi compulsiva por tocarlas y sostenerlas, incluso los ejemplares más grandes. En ningún momento su nivel de miedo, medido en una escala de 0 a 10, superó el número 2. La segunda prueba fue una casa embrujada real, el sanatorio de Waverly Hills, en Louisville, Kentucky, uno de los recorridos de terror más intensos de Estados Unidos, con actores que saltaban desde la oscuridad para asustar a los visitantes. La tercera fueron escenas de películas de terror, entre ellas El silencio de los inocentes y El resplandor. En los tres casos, el resultado fue idéntico, ningún sobresalto genuino, ninguna señal real de miedo, solo curiosidad y, en algunos momentos, diversión auténtica. Si ni una serpiente venenosa, ni una casa diseñada para aterrorizar, ni el cine de terror más efectivo lograban asustarla, existía, para SM, alguna forma de sentir miedo, bajo cualquier circunstancia. La pregunta no se quedó solo en el laboratorio. Los investigadores revisaron también la vida real de SM, apoyándose en reportes policiales, y descubrieron que había estado, más de una vez, en situaciones de peligro genuino. Fue asaltada a mano armada, con un cuchillo. En otra ocasión, alguien le apuntó directamente con una pistola. Sobrevivió a un episodio de violencia doméstica en el que su vida corrió riesgo real. Y ahora te toca a ti, ¿qué crees que habría sentido en una situación así? Déjamelo en los comentarios antes de seguir, porque la reacción real de SM no se parece en nada a lo que estás imaginando. Según los propios reportes policiales que confirmaron su versión de los hechos, en cada uno de esos episodios SM no mostró ningún signo de desesperación ni de urgencia. Ella misma contó después que no sintió miedo, aunque sí se sintió molesta y enojada por lo ocurrido. Vivía, además, en un vecindario con altos índices de criminalidad y recibió amenazas de muerte explícitas en más de una ocasión, sin que eso alterara su comportamiento cotidiano. Si ni las fotografías de rostros peligrosos, ni un arma real apuntándole, ni una amenaza de muerte lograban activar el miedo en ella, ¿había, en algún lugar, algo capaz de romper esa barrera? La respuesta llegó en 2013, y no vino de donde nadie esperaba. El mismo equipo de Iowa diseñó un experimento completamente distinto. En vez de exponerla a un peligro externo, le pidieron que inhalara,
durante unos segundos, una mezcla de aire con una concentración alta de dióxido de carbono, un procedimiento conocido por provocar una intensa sensación de asfixia. La hipótesis de los científicos era clara y, hasta ese momento, lógica: sin amígdala, SM debería sentir, como mucho, una versión debilitada de esa sensación. Nadie en el equipo esperaba lo que pasó en los segundos siguientes. En cuanto inhaló el gas, SM entró en pánico total. Empezó a jadear, el corazón se le disparó, intentó arrancarse la máscara de la cara y, por primera vez en toda la investigación, dijo sentir que se estaba muriendo. Para descartar que fuera pura casualidad, el equipo repitió la prueba con otras 2 pacientes con el mismo tipo de daño cerebral, un par de gemelas idénticas, identificadas como AM y BG, también con la amígdala completamente destruida por la misma enfermedad. Las 2 reaccionaron exactamente igual: pánico total, sensación de ahogo, miedo genuino a morir. La estructura que, según la neurociencia clásica, generaba todo el miedo humano no tenía nada que ver con lo que les estaba pasando a las 3. Ese resultado obligó a los científicos a replantear una idea que llevaban décadas dando por cierta. La amígdala sí es esencial para detectar amenazas externas: una cara enojada, un rostro sospechoso, un animal peligroso que se acerca. Pero el miedo a la asfixia, a quedarse sin aire, depende de un circuito completamente distinto, basado en señales internas del propio cuerpo, que probablemente involucra estructuras más profundas del cerebro, como el tronco encefálico, encargadas de interpretar la falta de oxígeno. En una misma persona conviven, entonces, al menos 2 sistemas de miedo separados, y el caso de SM fue la única forma de descubrirlo, porque en ella uno de esos 2 sistemas simplemente no existe. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de un caso aislado. En personas sin ningún daño cerebral, la amígdala suele funcionar en el sentido exactamente opuesto al de SM, en las fobias específicas, en el trastorno de estrés postraumático y en ciertos tipos de ansiedad. La amígdala se activa de forma excesiva, disparando alarmas de peligro frente a estímulos que en realidad no representan una amenaza real. El caso de SM les mostró a los investigadores el otro extremo posible, el de un cerebro sin esa alarma, y esa comparación ayudó a entender mejor por qué las terapias de exposición, que buscan reentrenar gradualmente la respuesta de la amígdala frente a un estímulo temido, funcionan en muchos pacientes con fobias y con estrés postraumático. Además, muchas crisis de pánico en la población general se parecen, de forma sorprendente, a lo que sintió SM con el dióxido de carbono, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre tratamientos para el pánico basados en cómo el cuerpo interpreta sus propias señales internas de peligro, más allá de la amígdala. El caso de SM también dejó otra lección, menos citada pero igual de importante: gran parte de cómo reconocemos el miedo, la desconfianza y el peligro en otras personas depende de un hábito tan simple como mirarlas a los ojos, algo que la mayoría de nosotros hace sin pensarlo, y que en su cerebro simplemente dejó de ocurrir de forma automática. La historia de SM no es solo la de una mujer que no puede sentir miedo frente a serpientes, casas embrujadas o un arma apuntándole. Es la prueba de que el cerebro humano todavía guarda secretos que ni los propios neurocientíficos habían imaginado, y de que a veces hace falta un caso único en el mundo entero para entender algo que nos define a todos los demás. Si este caso te dejó pensando, suscríbete al canal para el próximo documental de Mente Invisible. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más, y no te pierdas los otros casos extraordinarios que ya están en el canal, porque la mente humana sigue guardando misterios que apenas estamos empezando a entender.